La dirección cinematográfica con el paso de los años dejó de ser un simple puesto de ejecución del trabajo que diseñaba el productor desde su oficina, sobre todo cuando los directores se dieron cuenta de que podían hacer más significativas las escenas y haciendo que las películas tengan un estilo particular. Para hallar la verdad, por increíble que sea, es lo único que quiero, la verdad. Crepúsculo, la película de 1945, dirigida por Julio Bracho y protagonizada por Arturo de Córdoba, Gloria Marín, Lilia Michel y Julio Villarreal, es un drama psicológico que nos sirve para ver lo que implica que las películas tengan un sello distintivo de los directores. Es Lucía, mi mujer. Nos casamos 3 meses después de tu viaje. Y para no extendernos, podemos decir que esta película básicamente va de cómo 2 personas tóxicas se meten en problemas de forma innecesaria. Pero hablando más en serio, es una película que nos enseña bastantes cosas del oficio de director a lo que tenemos que poner atención. Y que le han dado la justa fama de cirujano, yo diría genial. El mío no ha sido un fracaso, doctor Díaz González. No ha sido un fracaso. Julio Bracho Pérez Gavilán, que ese era su nombre completo, fue otro de los cineastas que construyeron la identidad del cine mexicano en su época de oro, más allá de los melodramas rancheros o historias de la pobreza, y que siempre fue a contracorriente de usar fórmulas de éxito para la industria, siempre favoreciendo la idea narrativa de sus películas. De Julio Bracho se dice que fue el más intelectual de los directores del cine mexicano, tal vez porque antes de dedicarse al cine había estudiado arte dramático y dirigió obras de teatro en el Teatro Orientación, un famoso foro relacionado con un grupillo de jóvenes pensadores que se hacía llamar los contemporáneos, personajes que terminarían por modernizar la cultura de México a principios del siglo XX. Ignoraba que el caso del doctor Mangino ameritara la intervención de una autoridad como la suya. Desde este momento sí, doctor. Lo que hace a Julio Bracho diferenciarse de otros directores de su época es su propuesta, en donde busca contarnos historias distintas a lo que habitualmente estamos acostumbrados, y para ello construye su idea en distintos niveles de narración. La nueva revelación de su presencia así de pronto me hizo permanecer unos segundos fascinado, inmóvil, como otra estatua frente a ella. Tal vez sintió sobre su nuca y sus hombros desnudos el roce de mis ojos. Un ejemplo, en un primer nivel, utiliza las sombras y las luces para darnos información sobre los personajes. Pero además, toma estas herramientas para tratar de resignificar el mensaje en la comprensión de quienes ven su película. Esto le permite hacer que las imágenes digan más cosas sobre lo que le pasa a los personajes, sobre lo que pasa en la historia, el mismo conflicto. En un siguiente nivel, Bracho se pregunta cómo y dónde debe poner la cámara para contarnos desde una perspectiva diferente una historia que de inicio pareciera simple, y lo resuelve utilizando distintos ángulos de cámara para que veamos la evolución del personaje. Con ello, le otorga un nuevo significado a estos ángulos, y en vez de que nos hablen de cosas como el estado mental del Dr. Mangino, nos sugiere poner atención a su entorno, a todo lo que lo rodea, y de cómo las cosas en este entorno nos hacen medir su situación, su dimensión, la forma en la que se siente y la forma en la que se está proyectando ante los demás. El mío. No entiendo. Bracho asume que tú sabes cómo entender los conflictos en un diálogo. Por eso mismo se toma la libertad para mostrarnos un diálogo que no podemos oír. En su lugar escuchamos una narración que está describiendo al Dr. Mangino. Mientras, en la imagen, vemos a este platicar con alguien que deliberadamente no sabemos quién es, pero que poco a poco irá cobrando importancia más adelante. Contacto con pueblos más adelantados me ha enseñado que es preciso romper ya. Otro ejemplo de resignificación deliberada sucede cuando Bracho decide romper la estructura básica de un diálogo en cámara
y en vez de mostrarnos frente a ella a dos personas conversando, nos los muestra platicando a espaldas de nosotros. Y con ello nos involucra en una idea de que ambos comparten un problema que deben guardar en secreto, mostrándonos el nivel de intimidad entre estos personajes, mientras vemos al mismo tiempo cómo su idea de lo crepuscular se hace presente en el movimiento de la cámara y lo tenue de la iluminación. ¿Por qué tan aislado? Porque no puedo soportar la tortura de verte. Esto nos lleva a otro nivel que maneja Bracho en sus escenas, que tiene que ver con el movimiento o bloqueo de los personajes en escena. En este caso, Gloria Marín, haciendo el papel de Lucía, sin necesitarse de una explosión dramática, tirarse en el diván, y con movimientos muy sencillos pero muy expresivos, termina por adueñarse del espacio en una secuencia demasiado simple. Esto tiene que ver con la dirección que recibió previamente por parte de Bracho para diseñar la escena. Cada movimiento está calculado para expresar y para manifestar todas esas ideas del personaje, y es en ella donde podemos sentir la motivación de la espera de Lucía en un momento de definición y con un imprevisto para la historia. Déjame hablar a mí, no des explicación ninguna. El último nivel sobre la conceptualización de Crepúsculo y esta idea crepuscular que está imprimiendo Bracho en toda la película tiene que ver con el desarrollo visual del protagonista. Si buscamos el significado de la palabra crepúsculo, podemos entender que esta idea nos habla de un recorrido de ascenso hasta el punto más alto para luego descender al más bajo, tal y como sucede en el arco dramático del Dr. Mangino, a quien vemos en el punto más alto de su carrera, siendo reconocido por medio mundo, para después ver cómo todo esto se empieza a deconstruir y a decaer. Más luz. Esa sombra. ¡Más! ¡Más luz! El oficio de filmar, hasta cierto punto, consiste en repetir el uso de los mismos recursos de narración audiovisual, una y otra vez. Pero si te haces consciente de ellos, y en esa repetición antes de aburrirte, es posible darles otro significado del que ya tienen, para que la presentación de los problemas de la misma historia y de los personajes no sea tan literal. Y eso le da un plus a todo lo que estás contando, porque invitas a la audiencia a ser partícipe de ese juego visual y ese juego narrativo que estás construyendo. ¿No te das cuenta de que es la tercera vez que nos dejas con la mesa puesta? Sí, es un buen pretexto de médico. Un enfermo al que hay que operar inmediatamente. Si quieres que te sea franco, estoy seguro de que no estás en la clínica. Y es en esta resignificación del lenguaje audiovisual cuando se dice que los directores de cine hacen arte. Porque si bien todas las historias pueden ser la misma, pueden tener la misma estructura, pueden contar el mismo principio, desarrollo y final, es en encontrar nuevas maneras de utilizar esas herramientas narrativas que el lenguaje del cine se expande y se enriquece, haciendo que cada nueva historia tenga algo distinto que contar, prolongando el significado del cine más allá de ser simple entretenimiento. ¡Alcanza, Alejandro! ¡Pronto! ¿Dónde? Dijo que iba hacia el árbol y camina hacia el torrente. Y si a algunos les molestó el papá médico en la película Roma, pues el doctor Alejandro Mangino les puede causar agruras, porque 25 años antes parecía que los médicos tenían chofer, mayordomo y un departamento mamalón.